Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces vemos cómo aquí en la palabra de Dios está contando cuando Dios hizo división de lenguas, que la gente hablara diferentes idiomas. Ahora en otro versículo más adelante veremos cuál era el propósito, de que la gente no se entendiera. Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces aquí dice la palabra de Dios que salieron, no sabían todavía dónde iban, pero Dios les fue mostrando. Génesis 11:3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces vemos cómo fueron tomando idea de cómo alejarse de esa generación o de ese espacio donde estaban. Estaban buscando obras humanas, entre ellos asociándose en cómo hacer para alejarse de ese lugar donde estaban. Entonces decía que idearon la forma de cómo hacer ladrillo y mezcla. Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámoslos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vemos como el ser humano aquí tratando de hacer las cosas de una manera diferente de como Dios había dicho, buscando fórmulas humanas para llegar al cielo, cuando la única fórmula que Dios ha dado para llegar al cielo es por medio de Jesús. Dice que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es la verdad. Pero aquí vemos el ser humano buscando otras fórmulas de cómo hacer su llegada al cielo. Génesis 11:5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Entonces dice que Dios vino y miró qué era lo que estaban haciendo los seres humanos. O sea, Dios siempre está como observador en toda nuestra vida para que hagamos las cosas bien. Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces vemos como Jehová, Dios, conoce al ser humano. Dice que Él descendió, miró y dice que era un solo pueblo, pero luego ellos quisieron empezar a alejarse de Dios. Y Dios sabía, de antemano sabía, aquí lo está diciendo, que nadie les iba a hacer desistir, que lo que ellos ya habían propuesto en su corazón ya había llenado su corazón de ese sentir. Entonces lo que Dios dijera ya no lo iban a tener en cuenta. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces vemos aquí la palabra de Dios, cómo está diciendo Dios que la estrategia que Dios tuvo para confundirlos entre sí era cambiar su lengua, que no se entendieran los unos a los otros. Los que quisieran propagar su maldad no pudieran hacerlo. Sus propósitos. Entonces vemos cómo hay tribus atrasadas, cómo hay diferentes lugares del mundo viviendo de diferente manera, pero siempre el propósito de Dios es que donde quiera que estemos, lo que quiera que hagamos o en la lengua que sea que hablemos, hagamos las cosas bien, tengamos un corazón limpio y sincero para con Dios. Génesis 11:8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces dice cómo Dios los esparció con el propósito de que no edificara más esa torre. O sea, no es así el propósito de Dios que el ser humano llegue a donde está Él, que sea por medio de ayudas.
que sea la única ayuda sea el fruto del Espíritu Santo, sea el amar a Dios, y el amor dice que cubre demasiadas, muchas faltas. Génesis 11:9. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces vemos cómo aquí está dando la revelación de lo que significa Babel. O torre, dice que significa confusión. Génesis 11:10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Entonces vemos cómo las personas engendraban a los 100, ciento y pico de años. Se podría decir que era en la plenitud de su juventud o de su adolescencia. Génesis 11:11. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Entonces vemos cómo Dios sigue hablando a la gente para que siga multiplicándose, para que sigan haciendo lo bueno, para que no prueben otra vez el juicio de Dios por hacer lo malo, que fue lo que causó el diluvio. Génesis 11:12. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Vemos aquí cómo Dios sigue mostrando las generaciones de todos los descendientes de Noé después del diluvio. Dios poblando nuevamente toda la tierra. Génesis 11:13. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Entonces Dios sigue multiplicando todas las generaciones de Noé. Génesis 11:14. Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Génesis 11:15. Y vivió Sala después que engendró a Heber 403 años y engendró hijos e hijas. Entonces vemos cómo la palabra de Dios está enseñando todas las generaciones que vivía la gente, todo lo mucho que engendraban hijos, cómo querían obedecer a Dios, el propagar todas las generaciones por toda la tierra. Cómo vemos cómo se reproducen nuevamente los seres humanos en gran cantidad después de haber sido el diluvio. Génesis 11:16. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Entonces vemos como Dios aquí mostrando todo lo que se levanta después del diluvio, toda la gente que empezó a engendrar y a propagar por toda la tierra. Génesis 11:19. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Estas son todas las generaciones de Noé después del diluvio. Génesis 11:20. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Entonces vemos cómo Dios quiere mostrar al ser humano su misericordia, nuevamente permite que el ser humano se procree después de haber causado juicio de Dios para él, que fue el diluvio. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Este es Génesis 11:22. Ahora Génesis 11:23. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Esta es toda la generación de Noé, los nietos, los bisnietos. Génesis 11:24. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Entonces vemos cómo ya aquí está hablando de Taré, que es el padre de Abraham, o de Abraham, porque en sus inicios se llamaba Abraham. Génesis 11:25.
Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Entonces aquí la repercusión es que engendró a Taré, que viene a ser el padre de Abraham. Génesis 11:26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Entonces vemos como aquí ya está mostrando quién es el padre de Abraham, que es Taré, y su hermano es Nacor y Harán. Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Entonces aquí ya empieza a mencionar también a Lot, que es el sobrino de Abraham, de los cuales habla más adelante. Génesis 11:28. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Entonces vemos que muere muy joven Taré, Harán, que viene a ser el padre de Lot. Muere muy joven. Génesis 11:29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Entonces ya va mostrando cuál era la mujer de Abraham, que era Sarai, que era, según lo que dice aquí, era hija de su hermano. O sea, en este tiempo era permitido, pero hoy en día ya no, porque ya las generaciones están muy grandes, ya realmente hay mucha gente con quien formar pareja. En ese tiempo no, apenas estaba formando las generaciones después del diluvio, apenas estaba levantando el ser humano de semejante juicio que había habido con el agua. Génesis 11:30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Vemos como Dios, muchos de los descendientes del Señor Jesucristo eran estériles. ¿Por qué será? Pues digo yo que para Dios mostrar su gloria, que de todas formas Él lo iba a hacer, iba a traer el Salvador como fuera. Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces está mostrando cómo Dios le habla a Taré que salga hacia otro lugar. Y Taré no es desobediente, obedece. Vemos cómo Abraham viene a ser el padre de la fe, y es por eso, porque ya Dios le hablaba a Taré y le pasó esas enseñanzas a Abraham, la importancia de ser unos padres que guiemos, que mostremos el camino, que enseñemos buenas cosas a nuestros hijos. Génesis 11:32. Y fueron los días de Taré 250 años, y murió Taré en Harán. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios como Taré también vivió muy poquitos años, solo 250, cuando esta gente duraba mucho tiempo. Entonces por eso su hijo también murió joven. A lo mejor era una enfermedad que hoy en día ya se podría mirar a través de la tecnología, a través de muchas formas que se han descubierto para ayudar al ser humano, pero aquí simplemente cuenta que murieron muy jóvenes.